Esta información es gravísima. El Cuerpo Nacional de Inteligencia español, los servicios de inteligencia españoles, alertaron al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la invasión a Ceuta. Repito, porque es difícil de creer. Los servicios de inteligencia alertaron, aquí está el titular, alertaron a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, de la invasión a Ceuta, de que se acercaban al menos 70.000 inmigrantes ilegales. Titular textual, el CNI dio varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. Esto no es lo difícil de creer. Está claro que el CNI iba a detectar esos movimientos. Lo que cuesta creer es que entonces, con esa información en el despacho del ministro del Interior, el gobierno español no hiciera nada. No se preparara para esa catástrofe absoluta, para esa invasión sobre la ciudad de Ceuta. Es más, no solo no se prepararon, es que el ministro del Interior, a quien ven ustedes en esta imagen, mientras 70.000 inmigrantes ilegales estaban invadiendo España, se encontraba Fernando Grande Marlaska con la embajadora de Marruecos en Madrid. Tal vez por eso ignoró el informe del CNI. A lo mejor, señor Marlaska, usted no lo vio porque en vez de estar en su despacho trabajando ese día, tomando decisiones, montando el operativo de respuesta, ordenando desplegar el ejército, más efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en vez de hacer eso, usted prefirió irse ese día, 28 de julio, Día del Trono en Marruecos, a la Embajada de Marruecos en Madrid. Mientras los 70.000 inmigrantes ilegales estaban accediendo a Ceuta, mientras se perpetraba esa invasión a Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el responsable de las fuerzas policiales, con varios informes del CNI alertando de que eso iba a ocurrir, decide pasar la tarde en la Embajada de Marruecos en Madrid, con la embajadora para celebrar el Día del Trono. Qué simbólico, ¿no?, que la invasión sea el Día del Trono. Señor Marlaska, debe dar explicaciones. Comparezca ante el Congreso de los Diputados español. Responda a las preguntas de los parlamentarios. Explique a los españoles por qué ignoró informes de inteligencia. Señor Marlaska, dimita. Usted es el último responsable del colapso de las fuerzas de seguridad y usted tenía varios informes de inteligencia. Debe dimitir y debe dar respuestas a los españoles. ¿Qué hacía usted con la embajadora de Marruecos en Madrid? ¿Por qué usted estaba el 28 de julio en la Embajada de Marruecos en la capital española? ¿Por qué se encontraba allí mientras 70.000 inmigrantes ilegales invadían Ceuta? ¿Por qué ignoró los informes de inteligencia? Son algunas de las preguntas que nos hacemos mientras en los últimos días los vecinos están hartos y han tenido que organizar patrullas vecinales para hacer frente a esta situación, porque siguen faltando policías. El amigo de la embajadora de Marruecos en Madrid, ahí están, sonrientes, se ve que se llevan muy bien, me parece estupendo que se lleven bien, pero no ignore, hombre, no ignore los informes de inteligencia. ¿Por qué lo ha hecho? Eso es lo que debe responder. Y mientras, repito, los vecinos siguen denunciando que no hay suficiente policía, que no hay suficiente guardia civil y que son ellos los que han tenido que organizarse de esta forma para hacer frente a esta crisis de seguridad de la que el responsable es este señor que ven aquí junto a la embajadora de Marruecos. No se preocupen hoy, mira, vamos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguno más? No me grabo. No, pero no, me da igual, tira para abajo. ¿Hay alguien por ahí? El monte está lleno. ¡Hey! ¡Venga! Yala, no preocuparos que no le vamos a hacer nada. Que demasiado buenos somos. No vamos a pegar, aquí nadie le ha pegado. No vamos a pegar a nadie. Venga, Yala, sí. Aquí nadie le está pegando. No vamos a hacerle nada a nadie. Que se vayan para la frontera. Ay, porque se vayan para su casa. Contra más comida le doy, más se queda. Y por la noche salimos nosotros y igualmente. Están hartos los vecinos. Marco Mosquera, jefe de emisión del informativo USA, han organizado patrullas vecinales. Pero hay muchas incógnitas, ¿no?, a las que el ministro del Interior debería responder. Y con toda la razón, es que es un fiasco total. Mira, se pegan, incluso se han pegado, ha habido agresiones. Es que el escenario es terrible, como le digo, es un completo fiasco y usted, en un gobierno correcto,
Marlaska debería renunciar, porque estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez. Cuántos escándalos de todo tipo hay todo el tiempo, y lo último que hacen es dimitir, como lo hacen, se hace en un gobierno serio. Sobre la imagen que estamos viendo con la embajadora, pues es que es una humillación nacional, como mientras 70.000 personas invadían Ceuta, Marlaska estaba hablando de Marruecos como un socio fiable. Pues ahí está la fiabilidad de Marruecos, como organizó esa invasión a Ceuta como un chantaje migratorio. Si te ha indignado la foto con la embajadora, agárrate que vienen curvas. Esa foto, por cierto, es de archivo, porque durante años, desde que llegó al gobierno hace 7 años, Marlaska ha ido todos los años a la fiesta del Día del Trono en la Embajada de Marruecos. No hay foto del día 28 de julio, pero en la agenda del ministro, que es pública, reveló que estaba allí, en la Embajada de Marruecos, con la embajadora, a la que acostumbra a saludar, como ven aquí, con la embajadora, mientras 70.000 personas invadían España. Bueno, que vienen curvas, te decía, que te agarres, Marco, y ustedes también, porque si les preocupa la foto de Marlaska con la embajadora de Marruecos, directamente Pedro Sánchez, con el que se reúne, con el que mantiene una sólida y estrecha relación, es con el rey Mohamed VI. Imagen, vamos a verla a full pantalla, en su totalidad, ese apretón de manos de Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI, que es la persona que, según expertos geoestratégicos consultados por este canal, habría promovido esa invasión, como ya hizo su padre con la invasión al Sáhara Occidental, que era un territorio de soberanía española y que invadió en los años 70 con la llamada Marcha Verde. Se lo quedó Marruecos. ¿Quieren hacer ahora lo mismo? Me pregunto. Bueno, pues atención a lo que nos encontramos hoy en día. Dos versiones, la que demuestran los vídeos y la que da el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que en los últimos años se ha reunido en más de una ocasión con el rey Mohamed VI. Lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez, que ya no hay inmigrantes, que la mayoría de ellos se han ido, que ya no están en Ceuta. Cámaras de este programa captaron en las últimas horas, ahí lo ven, este vídeo inédito al que tuvo acceso Club de Prensa y NTN24. Un vídeo tomado hoy. Lo que ven en pantalla lo ha tomado con esa cámara una fuente de NTN24 hoy en Ceuta. Así está Ceuta hoy. ¿Creen ustedes en la versión oficialista que dice que los inmigrantes ya han regresado a Marruecos? Caray. Entonces, todas estas personas que vemos, no sé, Marco, ¿qué son? ¿Ceutíes? Es que usted imagínese la estrategia de mentiras del gobierno español, Roberto. Pero ¿cómo se puede mentir? Una vez más, pero por favor. ¿A qué nos ha acostumbrado Pedro Sánchez? Es que a mí no me sorprende. ¿A usted le sorprende a estas alturas del partido que el gobierno de Pedro Sánchez mienta? Pues que a eso nos tiene acostumbrados. Y podemos aquí quedarnos toda la tarde en Club de Prensa sacando mentira tras mentira de Pedro Sánchez, sus funcionarios, sus amigos, su esposa, todo su entorno. Entonces, que me diga que hay unas deportaciones cuando en realidad no han ocurrido y Ceuta sigue pues colonizada por estos inmigrantes que han llegado de la forma que lo han hecho en los últimos días, a mí no me sorprende, porque es que a eso nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez. Es que es impresionante. Es tan sencillo. Bueno, NTN24 hoy desmiente la versión del gobierno de España con ese vídeo. Es tan sencillo como ir con un teléfono móvil y dar un paseo por Ceuta. Y entonces la gente se encuentra esta realidad, a full pantalla, esta realidad, para que todo el mundo lo vea claro y juzguen ustedes mismos. Y díganme ustedes, señoras y señores, si España ha deportado a todos los inmigrantes, los 70.000 que entraron ilegalmente en Ceuta. Porque digo yo que de ser así, entonces no se habría registrado este vídeo, que es de hoy. Es un vídeo en primicia de este canal, del equipo de investigación de NTN24. Un vídeo de hoy, captado hoy. Vídeo exclusivo, en el que queda claro cuál es la situación de hoy, 3 de agosto en Ceuta. ¿Cuántos inmigrantes hay ahí, Marco? Imagínense, una gran cantidad, es que siguen siendo cientos, Roberto, definitivamente. Cientos, Roberto, y como usted lo ve, la propia vecindad es quienes han tenido que
hacer lo que la policía no hace, porque aquí hay que tener claro algo, y es que Pedro Sánchez y su gobierno va a buscar otras responsabilidades, culpar a las redes sociales, a las mafias, bueno, y la lista puede ser larga, pero aquí seriamente hace falta el compromiso del gobierno en materia física, en materia de despliegue policial, pero también en materia jurídica, porque el Ejecutivo se ha encargado de que no haya las normativas para realizar esas deportaciones en caliente, para que la frontera sur de España pueda ser violada una y otra vez, y cada que quiera Marruecos llevar a cabo un chantaje migratorio pueda cometer este tipo de invasiones para los cuales España no está preparada, pero no está preparada porque el gobierno ha fallado una y otra vez y hace parte de las políticas de Pedro Sánchez. ¿Por qué el presidente del gobierno español no eleva una carta de protesta a Marruecos? ¿Por qué no llaman a consultas a la embajadora? Quedan con ella y van a la embajada, pero no para protestar. ¿Por qué el ministro del Interior, como usted dice, que asegura, Grande Marlaska, que las relaciones son estupendas? Pedro Sánchez, ¿qué había en tu teléfono móvil en mayo de 2021? El teléfono móvil del presidente del gobierno español fue hackeado por el software Pegasus, hackeado por ese software, y la información de su teléfono quedó en manos de Marruecos. ¿Qué había en tu teléfono, señor Sánchez, que usted jamás hace una sola crítica al rey de Marruecos, al gobierno de Marruecos, aun cuando envían 70.000 inmigrantes para invadir Ceuta? Ceuta no es una ciudad cualquiera. No es un asunto secundario. No es una noticia pasajera que desaparece cuando cambian los titulares. Ceuta es España. Cada metro de esa ciudad representa nuestra soberanía, nuestras fronteras y la obligación que tiene cualquier gobierno de garantizar la seguridad de quienes viven allí. Sin embargo, durante los últimos días, la sensación que muchos ciudadanos han tenido es completamente distinta. La imagen proyectada ha sido la de un Estado que reacciona tarde, que transmite mensajes contradictorios y que parece ir siempre por detrás de los acontecimientos. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser únicamente migratorio. Pasa a convertirse en un problema de confianza. Porque un gobierno puede equivocarse. Todos los gobiernos se equivocan. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la sensación de improvisación permanente. Los vecinos de Ceuta llevan años advirtiendo de que la presión migratoria no aparece de un día para otro. Llevan años reclamando más medios, más planificación y más presencia del Estado. No puede ser que solo nos acordemos de Ceuta cuando las cámaras enfocan la frontera. No puede ser que una ciudad española tenga que soportar una presión extraordinaria mientras el resto del país solo habla de ella cuando estalla una crisis. Ceuta merece mucho más respeto. Y también lo merecen sus policías, sus guardias civiles, sus militares y todos esos ciudadanos que cada mañana abren su negocio, llevan a sus hijos al colegio o simplemente intentan hacer vida normal en una frontera que nunca deja de estar bajo presión. Porque detrás de cada titular hay miles de españoles que viven esa realidad los 365 días del año. Y eso es precisamente lo que muchos políticos parecen haber olvidado. Porque gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando el problema ya está encima de la mesa. Gobernar consiste en anticiparse. Y esa es precisamente la gran cuestión que hoy vamos a analizar. ¿Se pudo hacer más? ¿Se actuó con suficiente rapidez? ¿Se escuchó a quienes llevaban tiempo advirtiendo de que la situación podía complicarse? Son preguntas legítimas que cualquier democracia debería hacerse sin miedo. Porque defender nuestras fronteras no debería ser patrimonio de ningún partido político. Debería ser una obligación compartida por todo el Estado. Y cuando esa obligación genera dudas, el debate deja de ser político para convertirse en un debate nacional. Hay una realidad que muchas veces desaparece entre los titulares y los enfrentamientos políticos. Ceuta no tiene el privilegio de apagar la televisión y olvidarse del problema. Ceuta lo vive cada día. Mientras en Madrid se suceden ruedas de prensa, declaraciones cruzadas y debates parlamentarios, los vecinos de la ciudad autónoma conviven con una presión constante que afecta a su día a día. Comerciantes, policías, guardias civiles, militares, sanitarios y funcionarios llevan años advirtiendo de que esta situación no puede abordarse únicamente cuando estalla una crisis. Y aquí es donde creo que España debería hacer una profunda autocrítica. Porque durante demasiado tiempo hemos tratado a Ceuta y Melilla como si fueran territorios lejanos, cuando en realidad son una parte irrenunciable de nuestro país. Muchos ciudadanos solo recuerdan que existen cuando aparecen imágenes espectaculares en televisión. Pero cuando las cámaras se marchan, ellos siguen allí. Siguen trabajando. Siguen pagando impuestos. Siguen defendiendo una frontera europea. Y siguen soportando una presión que el resto de españoles observa desde cientos de kilómetros de distancia. Eso no es justo. Una nación fuerte no puede permitir que una parte de su territorio tenga la sensación de estar sola. No importa quién gobierne. No importa el color político. El compromiso con Ceuta debería ser absoluto. Porque proteger una frontera no significa únicamente levantar vallas o desplegar efectivos. También significa planificar. Invertir.
Escuchar a quienes conocen el terreno. Y, sobre todo, no esperar a que el problema alcance una dimensión nacional para empezar a reaccionar. Cada crisis migratoria demuestra que seguimos actuando de forma muy parecida. Esperamos. Observamos. Debatimos. Y cuando finalmente llegan las decisiones, muchas veces la situación ya se ha complicado. Eso genera frustración entre los ciudadanos. Y también genera una percepción muy peligrosa. La de que el Estado siempre llega tarde. No se trata de negar la complejidad del fenómeno migratorio. Sería absurdo hacerlo. Las migraciones afectan hoy a prácticamente toda Europa. Ningún país tiene una solución mágica. Pero precisamente por eso sorprende que España siga dando la impresión de improvisar cada vez que aumenta la presión en sus fronteras. Porque improvisar en un asunto de seguridad nunca es una buena estrategia. Y mucho menos cuando hablamos de una ciudad que representa una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ceuta necesita planificación. Necesita recursos. Necesita respaldo institucional. Y necesita que deje de utilizarse como un arma política cada vez que surge una nueva polémica. Porque los ciudadanos de Ceuta no viven dentro de un debate televisivo. Viven una realidad. Una realidad que merece mucho más respeto del que muchas veces recibe desde la política nacional. Y aquí conviene hacer otra reflexión. Resulta llamativo comprobar cómo el debate suele centrarse casi exclusivamente en quien tiene la culpa. Si el gobierno anterior. Si el gobierno actual. Si Europa. Si Marruecos. Si la oposición. Pero muy pocas veces se habla de algo mucho más importante. ¿Qué soluciones concretas se van a aplicar para que esta situación no vuelva a repetirse? Porque discutir sobre responsabilidades puede ser necesario. Pero gobernar exige algo más. Exige ofrecer respuestas. Exige transmitir seguridad. Exige demostrar que existe una estrategia capaz de proteger tanto la legalidad como la convivencia. Y esa estrategia, hoy por hoy, muchos ciudadanos siguen sin verla con claridad. Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor de la inmigración. El verdadero debate gira alrededor de la capacidad del Estado para anticiparse a los problemas, proteger sus fronteras y garantizar que ciudades como Ceuta reciban la atención que merecen. Porque cuando una parte de España siente que solo importa durante unos días de crisis, todos deberíamos preguntarnos qué mensaje estamos enviando a quienes viven allí los 365 días del año. Si mañana ocurriera exactamente lo mismo otra vez, ¿cree sinceramente que España respondería de una forma diferente? Porque esa es la verdadera cuestión. No se trata solo de lo que ha pasado. Se trata de lo que puede volver a pasar. Ceuta no puede seguir siendo noticia únicamente cuando estalla una crisis. Ceuta necesita soluciones, planificación y el respaldo firme de todo un país. Porque defender Ceuta es defender España. Y proteger nuestras fronteras no debería dividirnos, debería unirnos. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el gobierno ha estado a la altura de esta situación o consideras que España necesita un cambio profundo en su política migratoria y en la gestión de sus fronteras? Te leo en los comentarios. Si este vídeo te ha parecido interesante, deja tu like, compártelo para que llegue a más personas y suscríbete a Tendencia España porque aquí seguiremos analizando la actualidad con espíritu crítico, defendiendo los intereses de España y dando voz a debates que muchos prefieren evitar. Esto es Tendencia España. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.